En uno de los puntos más álgidos de la ciudad de Asunción, en el Mercado 4, en donde toda la gente se encuentra para realizar sus compras y también para darse un tiempo para probar unos deliciosos platos, estamos con mi amigo Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Bien, amigo. Hoy a Alberto le queremos hacer una propuesta. Él está en este local de venta de pancho, vemos chorizo, asadito, pollo. Hace unos 7 meses me estaba comentando Alberto. Queremos proponerle unas vacaciones, un día libre, con un gran reemplazante que se somete esta vez al intercambio extremo para darle su día libre a Alberto. Se trata nada más y nada menos que del señor Rodrigo Calonga, que en minutos más ya llega para su intercambio extremo. Ya estamos con Rodrigo Calonga, que llegó para realizar este intercambio extremo. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Estoy un poco nervioso porque no sé qué tengo que hacer todavía. Acá Alberto me va a explicar un poco qué onda. Bueno, te comentamos que vas a tener que reemplazarle a Alberto. Él se dedica a la venta de panchos, asaditos. Alberto, más o menos, ¿qué es lo que más se vende aquí en el transcurso del día? Y todo lo que ve acá se vende todo el día, ¿ven? Ese botifarra, pancho, pollo, mulo de pollo, asadito de chancho, besito se llama ese. Es un estilo de chorizo también. ¿Es el único tipo de besito que vos repartís acá o otro besito también? Y se puede también otra cosita. No hay problema. Acá veo, por ejemplo, que hay mucha gente que seguramente va a querer besito. ¿Desde qué hora hasta qué hora más o menos está por aquí, Alberto? Y yo hoy entré a las 8 de la mañana y mañana a las 8 salgo. 24 horas estoy. 24 horas completito. Rodrigo, ¿cómo te ves para esa actividad? Y vamos a meterle 25 horas nosotros. Continuado. Continuado. Hacemos entonces el intercambio. ¿Puedes pasarle tu delantada a Rodrigo? Y mano a la obra, esto es tuyo, Rodrigo. Esperemos que la venta aumenten. Vamos a ver qué tal me va con la venta. ¿Puedo comer también algo, verdad? ¿O no? Si se paga, yo creo que no hay problema. Puedes comer lo que quieras. Vamos a vender primero y después vamos a comer en nuestro recreo. Si va bien la venta, algo vamos a meterle después. Sí. Yo quiero saber una cosa. ¿Hay relevante acá, Alberto? ¿Ya tuviste alguna chica ahí por acá? Sí, ¿Sí? acá conseguí para mi novia. ¿En serio? Ya está. O sea que acá Hoy vamos a salir. salimos con novia de acá. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so fucking sexy I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 Después de una exitosa jornada de venta, ya estamos aquí con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal el trabajito, Y hace un poquito de calor, pero ahí vendimos mucho. Sumado al calor de Asunción, esto es bastante, El doble, multiplicado. Pero yo creí que me iba a ir mal. Vendí al menos un poco. Te fue bastante bien. Tengo futuro acá en el Mercado 4. Pero en realidad el que tiene que evaluarte es el señor Alberto, a quien le vamos a preguntar. Alberto, Que se pasó tomando tereré mientras yo trabajaba. Alberto, ¿alguna calificación, alguna acotación al trabajo de Rodrigo? Y como dijo él, 15 puntos. 15 Él puntos. 15 quiere sacar. Él sí superó ampliamente. Superó totalmente. ¿Está contratado como para venir para asistente? Sí, claro que sí. Yo creo que las chicas más que nada van a estar felices con todo esto. Sí, mamá, le mira a todo el mundo. Si ya están felices contigo, ahora con esto se completa. Y sí, claro que sí. Podemos decir entonces que para Con Buena Onda, una vez más cumplimos este desafío y esto fue el intercambio extremo.